para todos. El cronista de la historia, ese es el título del último libro del invitado de lujo que tenemos en el programa de hoy. Me refiero al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente, historiador, periodista, abogado, político. Obviamente nosotros vamos a jugar un poco con las palabras del título y lo que le vamos a plantear es una crónica del presente. Hay muchísimos temas para conversar con alguien de su trayectoria, de su pensamiento. Y más ahora, ¿no? Uno escucha siempre a los políticos decir que no podemos adelantarnos a los tiempos electorales y pocos le creen, ¿no? Entre otras preguntas uno puede plantearse si se puede hacer política sin pensar en elecciones o si ya están todos peinados para la foto. Si el Partido Colorado debe pensar en un candidato o debe pensar en candidatos para buenos legisladores. Si Uruguay hoy tiene familias ideológicas o grieta, si todavía hay partidocracia o si en realidad los avances en el acierto y en el error responden al motor de la sociedad civil organizada. Si la autocrítica en política paga o no. ¿Quiénes son los líderes o formadores de opinión hoy en nuestra realidad actual? ¿Los políticos, los periodistas, los Tinelis o las redes sociales? Hay muchísimos temas, pero hay uno que es ineludible y que remite al duelo o al luto que está viviendo la sociedad uruguaya en estos días por los asesinatos de menores. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado. Encantado de estar aquí. De verdad. La primera pregunta va en este orden, ¿no? Como abuelo, como padre, ¿cómo vivió estas últimas noticias? ¿Y cómo le parece que está reaccionando además la sociedad uruguaya? Desde la calle se grita pena de muerte y desde la política, hoy el senador Larrañaga planteaba rediscutir o plantearnos la cadena perpetua. Son reacciones explicables, porque todos estamos sacudidos, todos estamos conmovidos. La reiteración, a su vez, que hace pensar en algo imitativo, en esas mentes perturbadas, digamos, en esas psicologías anormales que pueden seducirse por el contagio, ¿no? Entonces es sobrecogedor lo que pasa. Las respuestas no son sencillas ni tampoco se resuelve simplemente con decir pena de muerte, porque uno puede sentirlo desde el sentimiento, pero no desde la razón, ¿no? La pena de muerte hace muchos años que no existe en este país y en buena hora que no exista, digamos, por muchas razones que se discutieron en su tiempo, ¿no? Yo escribí una biografía de Pedro Figari, el pintor, que también fue un gran penalista, un gran criminalista, y que fue el que hizo el informe en contra de la pena de muerte. Y lo hizo fundamentalmente motivado por un caso que a él le había tocado, el caso del alférez Almeida, al cual habían atribuido un asesinato. Y él, que era defensor de oficio, de muy mala gana, agarró esa defensa y dice, bueno. Pero bueno, habla con este militar y se convence de que era inocente realmente. Y fue un largo juicio de 7 años. Y primero había sido condenado, porque el momento de la opinión lo condenó. Y luego él escribió justamente la historia de un error judicial, y que era uno de los argumentos que él daba en contra de la pena de muerte. El error judicial se hace irreparable en esos casos, se hace irreparable. ¿Y la cadena perpetua, que siempre es reparable? La cadena perpetua es una solución que hay en algunos lados, es bastante discutible también, podrá llegar a ser, pero me parece que lo importante es que se cumplan las leyes que tenemos, ¿no? Porque lo que ocurre a veces es eso, que la gente tiene la sensación de que el delincuente sale demasiado rápido o de que la capacidad de recuperación es imposible, lo cual en muchos de estos casos hace pensar lo mismo, ¿no? ¿Usted inscribe todo esto en el marco de una crisis de valores, de la crisis de la educación? No, porque estas barbaridades existieron siempre. Es decir, ese tipo de barbaridad, bueno, habrán cambiado, ¿no? Quizás en el siglo XIX eran más sangrientas, ¿no? Pero estas patologías han existido y lo que ocurre también es que antes se escondía mucho porque el abuso sexual se escondía, porque avergonzaba, entonces no se comentaba, ¿no? No hablo de casos así de asesinatos ya, ¿no? Pero el abuso sexual era un tabú, no se hablaba, se escondía, la familia escondía todo, ¿no?
Yo conozco casos cuando era muchacho, ¿no? En fin, familias que ocurría eso, ¿no? A veces maternidades no queridas que se escondían, no se alejaba de la familia el muchacho que había tenido ese hijo natural, en fin. Felizmente la sociedad hoy es mucho más abierta, mucho más liberada, somos más sinceros, si se quiere, menos hipocresía. Pero hay patologías, ¿no? Esto es toda gente que tiene una mentalidad patológica, ¿no? Por el crimen y por la violación y por todo lo que significa eso, ¿no? O sea, que no se puede asociar a lo que es delincuencia general. No. ¿Sí a lo que es violencia de género? También, porque no se da a la inversa. Es violencia de género porque no se da a la inversa, ¿no? Entonces no hay chicas que maten muchachos, digamos, ¿no? Entonces es parte de eso, ¿no? Es una, digamos, una psicología y cultura ancestral que hace mucho que llevamos esfuerzos para superarla completamente y nunca terminamos de hacerlo del todo, ¿no? Es así, por eso mismo que sigue siendo necesario, uno a veces le harta un poco y dice, ¿tenemos que seguir hablando de esto? Sí, desgraciadamente sí, tenemos que seguir hablando de esto, porque ese machismo ancestral está allí, y nos viene desde la noche de los tiempos. Aún ¿no? así, hay voces que están en contra de lo que se entiende como ideología de género. Bueno, una cosa es ideología de género cuando se llega de pronto a otros tipos de situaciones muy discutibles. Por ejemplo, la del idioma, ¿no? Desde aquella ministra española que fue a una comisión del Parlamento y dijo, señores miembros y señoras miembras de esta comisión, ¿no? Y bueno, y estalló España en comentarios y ridiculeces. Bueno, eso ocurre siempre, las buenas causas siempre a veces tienen abogados que resultan en contra por exceder en el argumento. Por eso digo, hay cosas que en ese debate pasan a incluso abogar en contra de la causa. En Francia en este momento hay un debate tremendo sobre eso y la propia academia ha salido a diciendo que este lenguaje presuntamente inclusivo, dice, es un golpe letal sobre la lengua francesa. Y realmente cuando uno lo lee, ¿no? Se hace casi imposible mantener un texto literario con calidad cuando se ve obligado a leer el Luis, el Otto, el él, el ellas, y termina siendo un debate. En esa materia creo que hay esos excesos que terminan no abogando por la buena causa. Insisto en eso, ¿no? Pero la causa, desgraciadamente, nos sigue imponiendo la necesidad de seguir batallando y sacar esa mentalidad tan negativa, tan nefasta que todavía sufrimos. Bien, y dejando de lado el escenario de la violencia de género tangible y yendo a lo que es la situación de delincuencia general, hoy incluso el senador Charles Carrera del MPP declaraba en El Observador, insistiendo, bueno, primero interpelando al compromiso de los fiscales, ¿no? Y jueces, pero insiste en la herencia maldita. ¿Creen eso? Pero me pareció una barbaridad, un exceso de lenguaje, un exceso de concepto, ¿no? Porque 20.000 rapiñas es una cosa, 10.000 es otra, ¿no? Entonces, ¿de qué herencia está hablando? Cuando entró el ministro Bonomi había 12.000 rapiñas, y yo no digo que no haya hecho esfuerzo, los hizo, pero estamos en 19.000, 20.000. Entonces, no es lo mismo. Entonces, lo de hablar de una herencia maldita me pareció un exceso de lenguaje reñido con los hechos, porque en plena crisis del 2002 había menos de la mitad de las rapiñas que hay hoy. Entonces, no se puede hablar así, con esa liviandad. Y más alguien que ha estado en el Ministerio del Interior, que me disculpe. Me permite un paréntesis. ¿Está reñido con los hechos? ¿Qué piensan por aquí? Los números son claros, ¿no? Los números son claros. Y en Uruguay asistimos a una dificultad para aceptar la realidad tal como es. Y hay gente que hace esfuerzos para encubrir la realidad
detrás de ciertos discursos o de frases hechas o de campañas ideológicas. Pero la realidad es según cómo se la mire, ¿o es? No, la realidad es la realidad. O sea, hoy es de día. ¿No? Nadie puede decir, no, depende cómo te pongas, porque si te pones en un vidrio oscuro, capaz que es de noche. No, es de día. Como dice el doctor Sanguinetti, 20.000 o hay falta más, de luna. Claro, pero quiero decir, 20.000 es más que 10.000. Entonces, decir que hay una herencia maldita es un concepto ideológico, es un concepto político que, a mi juicio, respeto a otra opinión, está reñido con la realidad. Yo creo que es una tontería usarlo como argumento. Ahora, que evidentemente la historia no es lineal, ni empieza ni termina de un día para otro, eso es real. Que hay elementos que vienen de más atrás de 12 o 15 años es real. Ahora, que si en 12 años no pudimos mejorar, hay errores propios y hay que asumir la autocrítica. A mí me parece que eso está... Ahora, la realidad es una sola, pero la podemos mirar. Yo al Sanguinetti lo miro de mi izquierda y vos lo mirás de la derecha. O sea que, evidentemente... Pero los dos vemos a Sanguinetti. Sí, pero lo vemos de diferentes ángulos. Entonces, pero los dos vemos la realidad se ve de diferentes formas. Pero los dos vemos a Sanguinetti. Sí, pero es de diferentes formas. Entonces, viste, hay un elemento que, es decir, no es tan lineal de ese punto de vista. A ver, Nada es lineal. No. Nada es lineal. El propio ministro hoy está diciendo que lo que se precisa son una acción focalizada, general, en determinados barrios. Bueno, yo comparto ese criterio, porque además lo he visto aplicado en otros lugares del mundo. En Medellín, por ejemplo, que he estado varias veces, vi Medellín en la época que era, digamos, un territorio de guerra, ¿no? Y lo vi después y vi cambios sustantivos en algunos lugares. Y bueno, a mí me parece que es un enfoque global bien pensado. Pero, como dice usted, el ministro está hace 10 años, ¿no? Entonces, le tardó en descubrir cómo era el camino, ¿no? Sí. Le achacan a la educación muchas de las carencias o de los bemoles de la sociedad en que vivimos hoy. ¿Usted qué opina? La educación no puede hacer milagros, porque la sociedad es un conjunto, la educación no se reduce al sistema escolar, la educación es la casa, es la familia. Desgraciadamente hay familias muy desintegradas, hay situaciones sociales muy penosas, en las cuales es al revés. Por eso mismo que la escuela hoy tiene que tener una función que antes no tenía, digamos, ¿no? Porque no es solo hoy alfabetizar, ¿no? Hoy es socializar también en un sentido mucho más amplio de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque se comenzó a hablar de horarios más grandes, de escuelas de tiempo completo, de liceos de tiempo completo, por la necesidad de retener más al muchacho en el sistema, ya que en su entorno familiar a veces, o en el entorno barrial, desaprende, ¿no? Y no al revés, ¿no? Sí. Como tradicionalmente se pensaba que era, aún en los sectores socialmente más necesitados, pero que la familia era mucho más estable, ¿no? Usted está haciendo referencia a la reforma de Rama. Pero la educación, ¿no? Por eso la educación hoy tiene cometidos más amplios que los que tuvo. O sea, no solo culturales en un sentido estricto, sino también sociales, ¿no? Entonces, sin duda que la educación tiene una enorme responsabilidad y en el país felizmente siempre se ha hecho mucho en eso, pero hoy todavía hay que revalorizar más y a veces readecuar los mecanismos para atender también realidades que antes se resolvían o se atendían o se difundían desde la familia, desde la casa, desde el propio barrio. ¿Por qué le parece que en realidad la reforma que planteaba Rama, que en realidad pasaba por ahí, por recuperar un poco las bases barelianas de la educación en tanto motor de equidad social, ¿no? E igualar oportunidades? Hace poco, Renato Perti, que fue, bueno, que es un experto en educación y fue reclutado por el propio Rama, ¿no? en su reforma, dice que no era por resistencia al Frente Amplio, que no era por resistencia de los sindicatos, sino que en realidad lo que pasó fue que Valle, cuando le toca su turno, no tuvo la fortaleza o el liderazgo como para profundizar en esa reforma y que por eso se fue perdiendo. ¿Usted qué piensa? No, mire, atribuir responsabilidades es complejo, digamos, ¿no? También la profesora Tornaría, que hizo una declaración estos días, en búsqueda decía, no era ni contra Ramos ni contra era contra usted. Contra Sanguinetti. Y bueno, es verdad, si personalizamos el conflicto ideológico, ¿no? Si lo personalizamos, es así. Es decir, la oposición de los sindicatos de la educación, que primero eran y en general son muy resistentes al cambio.
Desgraciadamente, yo conozco bastante América Latina y yo le diría que uno de los sectores más conservadores que tiene la sociedad latinoamericana, no solo en el Uruguay, curiosamente son las gremiales docentes, que debieran ser la vanguardia, debieran ser las que nos arrastraran con pensamiento de vanguardia y nos arrastraran al resto. Pero desgraciadamente no es así, son muy conservadores, ni hablemos en México, donde han sido batallas, ¿no?, con esos sindicatos. La reforma esta responde a un largo proceso. En el primer gobierno nuestro hicimos un estudio con CEPAL, con una serie de técnicos, entre los cuales estaba Germán. Y se hizo un diagnóstico. No me lancé en aquel momento a la reforma por una razón de oportunidad. Es decir, la prioridad era el cambio diagnóstico. paz. La prioridad era institucional y política. Consecuencias, no estábamos para introducir factores de mucho valor polémico que nos comprometieran otras cosas. Esa es la tan discutible sentido de oportunidad de la política, ¿no?, que a veces cuesta entender, sobre todo cuando se miran históricamente las cosas a la distancia y dicen, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Bueno, porque no era el momento. Entonces hicimos un estudio del cual salió un diagnóstico. Razón por la cual cuando hicimos la candidatura para lo que fue después la segunda presidencia, veníamos ya con ese plan. Veníamos con ese plan porque ya teníamos hecho todo el diagnóstico. Y justamente Germán estaba en Europa y lo llamé. Y le digo, mira, te llamo a ti porque no solo porque sabes mucho de este tema, sino porque de todos estos técnicos sos el más aguantador, el más peleador, porque esto es inevitablemente muy polémico y va a ser muy duro. También lo fue en otro sentido en la primera presidencia, que el presidente fue don Juan Pibel, otro guerrero, ¿no?, de otro tipo, pero otro guerrero. Ambos muy amigos y asumieron esa responsabilidad. Y entonces la reforma sí, era una reforma innovadora para la época, y si uno mira en 60, 70 años no ha habido otro intento global como ese. Y lo hicimos con mucha convicción, o sea que cuando fuimos ya a la elección, o sea, mis discursos, yo era reiterativo con esto, más de unos amigos correligionarios me decían, bueno, aflojá un poco con esto de la educación y el sonsonete de la escuela de tiempo completo y de los SERP, de formación de profesores y toda esa historia. O sea que fuimos con esa campaña y se integró felizmente un codicen armónico porque estaba Williman, que era otra gran figura, que era el vicerrector, la profesora Tornaría, como decimos recién, que no representaba al frente, pero que tenía, digamos, el aval personal del general Sereñe, con el cual habíamos hablado. Y luego los otros eran colorados. Y fue un gran codicen, sin duda. Pero naturalmente, como toda reforma importante, genera polémica, genera debates. Y lo que sí lamento es que el debate a veces iba hasta el exceso, como hablamos hace un rato. El gran problema es el exceso, ¿no? Yo me acuerdo de un programa de alimentación, por ejemplo. Un programa de alimentación científico, bien pensado, con las bandejas, todo calculado, los dietistas, todo fenómeno, ¿no? Para salir del más o menos, ¿no?, que era lo que había entonces, ¿no? Bueno, que compraban ahí en el almacén de la esquina, hacían una olla, bueno, un lío bárbaro. Bueno, llegamos hasta intentos, digamos, físicos de meter un camión en la puerta de una escuela para que no entrara el de las bandejas, digamos, ¿no? Esos fueron excesos que se sufrieron. Pero era de naturaleza política, evidentemente. Yo también creo eso, era de naturaleza política. Ahora, lo que ocurrió en el siguiente periodo es que, bueno, la cosa siguió, luego vino la crisis económica y ahí las cosas se complicaron, empezó a faltar dinero y, bueno, hubo un periodo de cierto, digamos, estancamiento, llamémosle así. Pero bueno, pero eso fue, sin duda, un planteo que hoy, evidentemente, el 80% de los que lo combatían hoy lo reconocen como que era un avance. Hoy lo reconocen. Bien. En concreto, y antes de que responda el invitado, me gustaría que respondan ustedes. ¿Siguen habiendo familias ideológicas en este país? Frase made in Sanguinetti, ¿no? ¿O estamos ante la grieta made in la nata? Por separar quienes acuñaron cada una de las frases. ¿Qué les parece? Lo que pasa es que ese comentario que hizo el presidente Sanguinetti y que
de alguna manera tiene vigencia desde la perspectiva por lo menos simbólica, al punto tal que aquí Fernando Amado, que es precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, lucha justamente, lo ha dicho en forma explícita, contra ese paradigma, tuvo un escenario casi perfecto para dilucidarse que tiene que ver con la reforma electoral del año 96, sí, el balotaje, que consagraba la segunda vuelta. Lo que de alguna manera permitía que eso transcurriese con naturalidad. También es cierto que es una frase, creo recordar, corríjame, doctor, que de alguna manera surge antes que la izquierda llegue al gobierno y por supuesto mucho antes que esta se instalara en el gobierno a través del voto popular 1, 2, 3 periodos con mayoría parlamentaria. Yo, sin embargo, de todo aquel tiempo, la primera cosa que saco como a favor tiene que ver con que los uruguayos y sus partidos políticos más importantes ya han gobernado el Uruguay, ya lo han hecho, y lo han hecho como es lógico que ocurra siempre que un gobierno se instala en la República, con aciertos y con errores, con fortalezas y con debilidades. Y ese asunto a mí no me parece menor, porque yo soy hijo de la generación donde eso no podía ocurrir, porque soy hijo de la dictadura, precisamente. Entonces, desde ese lugar es un aspecto que yo lo veo como favorable. Y que creo... la dictadura del hijo, ¿eh? ¿Cómo? No todo fue malo, digo. También tuvo buenos hijos la dictadura. Sí, sí, claro, de alguna manera. Porque también tuvimos referentes que aún en dictadura supieron marcarnos algunas cosas. Y entre ellos, ya que hablaba recién del asunto, algunas instituciones, algunas agencias, algunos perfiles de la identidad de la República que estaban instalados en la educación, que si bien fue muy golpeada, desde ya, ¿quién puede dudarlo? Yo soy hijo de esa educación pública y como tal me siento heredero. Así que desde ese lugar yo siento que a veces cuando se debate justa, sincera y con todo derecho sobre política y sobre política partidaria, a veces perdemos la perspectiva de lo más importante que tiene que ver con el funcionamiento de la República, con elecciones libres, con competencia de partidos y con necesariamente, esto es la bondad del sistema, alteridad en cuanto a quién gobierna hoy puede gobernar mañana y quien no gobierna hoy lo puede hacer pasado. Hay familias ideológicas. Dos cosas. Sí. Un segundito. Sí. No, para aclarar, porque en el Uruguay a veces instalamos las cosas y después las repetimos. Me atribuyen a mí el mérito de las familias ideológicas como concepto. Eso quien lo acuñó es Michel Debré, el político y constitucionalista francés que trabaja con De Gaulle en la construcción de la Quinta República. Y que él decía, la primera vuelta es para votar con el corazón, la segunda para votar con la cabeza. Y cada uno en la segunda vuelta se arrimará a lo que sienta más cercano a su familia de ideas, ¿no? O sea que eso no es ninguna novedad. Y creo que es así, que en definitiva se vota con una cierta afinidad mayor, y en el Uruguay ha sido así, y es así, y que el Frente haya participado también del gobierno, en definitiva, ha acortado las distancias. Pero no eliminaba las diferencias. Era un partido que miraba desde afuera a un partido que asume las responsabilidades que supone un gobierno, y si uno lo oye hablar al ministro Astori, por ejemplo, y defender el equilibrio fiscal y todo lo que vive defendiendo, bueno, se parece mucho, digamos, a los ministros anteriores, por no decir que es un discurso casi igual. Perdón la interrupción. No, por favor. Yo creo que sí, que las hay. Creo que incluso cuando esas familias ideológicas se ponen en riesgo con estas nuevas figuras que aparecen políticamente, que parecen no venir de ningún partido, que se plantean huérfanas de ideologías, que priorizan, bueno, yo digo de ideologías, que priorizan la gestión frente a los hombres que se definen como hombres de partido, como quien está aquí sentado. Yo creo que justamente lo que se pone de algún modo en cuestión es si la nueva política va a estar por fuera de esas familias ideológicas. Ha pasado en otras partes del mundo y me gustaría la opinión de Sanguinetti respecto a, por ejemplo, iniciativas que apuntan a hacer un casting para buscar un candidato, cómo lo ve él, y si eso es un riesgo para la política uruguaya o es una fortaleza de futuro. Bien, le pedimos unos minutos nada más, hacemos la pausa y esperamos su respuesta, ¿sí? Ya venimos.